Marco, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Efectivamente, mi nombre es Carlos Lozano, coordino el programa de UK Pact para México y es para mí un gran gusto a nombre de la Embajada Británica en México del programa darles la bienvenida el día de hoy a este evento de presentación y cierre de proyecto. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Este proyecto no hubiera sido posible sin el apoyo y colaboración de varias instituciones, por lo que quiero extender un fuerte agradecimiento a la doctora Claudia Octaviano, coordinadora general de mitigación de cambio climático en el INEC, por supuesto al doctor Eduardo Bárcena, director ejecutivo del Centro Mario Molina. Muchas gracias, doctor. Al señor Cameron Davis, coordinador de la estrategia británica en hidrógeno en el departamento BASE. I also want to thank you, Mr. Cameron Davis, for your willingness to share the UK experience to construct a low carbon future for everyone worldwide. También quiero agradecer a la doctora Tatiana Romero del INEL, que hoy nos acompañará en el panel de presentadores, y por supuesto a todos los investigadores, colaboradores, entrevistados, gobiernos, empresas y todos los amigos que juntos compartieron su conocimiento y experiencia para construir un mapa de ruta hacia la adopción del hidrógeno, es decir, cómo lo hacemos realidad. Gracias a todos, gracias Marco. Y en ese sentido, gracias también a ti, Marco, al doctor Marco Jano y a todo su equipo que hicieron este proyecto posible, una realidad. Muchísimas gracias. Ahora todos estamos aquí porque estamos convencidos de que existen formas alternativas de construir un futuro más sustentable para nuestras actividades económicas, para el futuro de nuestra sociedad. Y es en ese sentido que el programa UK Pact del Reino Unido orgullosamente apoya al Centro Mario Molina a encontrar estas formas de acelerar la transición energética, reducir emisiones y reducir la pobreza con el crecimiento de nuevas oportunidades económicas de crecimiento verde. Todos sabemos aquí que el hidrógeno tiene un gran potencial como fuente de energía que facilite y acelere la transición energética. Sin embargo, por sus características muy particulares de cadena de suministro, usabilidad, tenemos que encontrar los casos de uso que sean los más adecuados para esta tecnología. En ese sentido, pues no me queda nada más que manifestar mi marcado entusiasmo por escuchar los resultados finales del proyecto que vamos a escuchar el día de hoy, con la intervención del INEC, el INEL, el Centro Mario Molina y el Departamento BASE. Todos quienes nos darán más detalles sobre esta fuente de energía sustentable y cómo hacer realidad ese futuro deseado, con menores emisiones causantes del cambio climático. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Carlos. Efectivamente, la implementación de un proyecto pues tendrá o necesitará la cooperación de todos los actores involucrados o interesados en el tema y pues bueno, seguiremos trabajando en ello. Muchas gracias por tus amables palabras. Me gustaría seguir con la agenda y bueno, primero agradecer a la doctora Claudia Octaviano por todo el apoyo que nos ha brindado durante este proyecto y bueno, también al ingeniero Eduardo Olivares que han estado ahí al pendiente. Lamentablemente la doctora no va a poder estar aquí, pero le agradezco enormemente al ingeniero Olivares por estar aquí, por darnos unas palabras, por darnos estas palabras de apertura. Buenos días, Eduardo, y muchas gracias. Buenos días, Marco. Muchas gracias por esta oportunidad. En nombre de la doctora Claudia Octaviano, eh, agradezco esta oportunidad, agradezco el honor de participar en este proyecto tan relevante. Voy a tener que apagar mi cámara porque mi ancho de banda está fallando y no quisiera que se cortara mi intervención. Me disculpan por eso. Ok. Y bueno, algo que es muy importante manifestarles en respecto a este estudio tan relevante, la evaluación potencial de mitigación de gases de efecto invernadero del hidrógeno, una hoja de ruta de implementación en México, que es un proyecto que sin duda suma, ¿no?, a la estrategia de mediano y largo plazo de nuestro país para alcanzar sus metas del Acuerdo de París, ¿no? Recordando la relevancia del Acuerdo de París en cuanto a la política de México en materia de cambio climático, este acuerdo que es vinculante y que fue firmado por nuestro país y ratificado en 2015, indica que el país aspira a un 22% de reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero respecto a la línea base de 2013 y su crecimiento tendencial al 2030. ¿Esto qué implica para el sector energético? Bueno, lo que implica es que para el
2030 esperamos una reducción de 31% en esta emisión de línea base 2013. Y esto implica alrededor de 60 millones de toneladas de CO2 equivalente en ese 2030. Como ustedes bien saben, el sector energético y el sector transporte son los sectores quizá más relevantes, los que más contribuyen en las emisiones de gases de efecto invernadero de nuestro país. Por lo tanto, esta meta de 22% compromete de manera muy importante a estos dos sectores, ¿no? En el caso del sector energético, esta reducción se estima en un 31% respecto a esta línea tendencial. Ahora bien, en México en el 2019 se emitieron 736.6 millones de toneladas de CO2 equivalente por el sector energía, ¿no? Perdón, por todos los sectores. Particularmente el sector de generación eléctrica estuvo emitiendo alrededor de 170 millones de toneladas de CO2 equivalente. El sector energético es el que más participa, 26% de las emisiones de este total de 736.6 millones de toneladas, seguido el sector transporte, que está en un 24%, ¿no? Históricamente, estas dos actividades se han disputado el primer lugar, ¿no? A veces es el sector energético, el siguiente inventario puede ser el sector transporte. Ambos sectores, pues, han seguido creciendo en cuanto a su actividad. Han ido creciendo respecto a su actividad. Y tenemos que las tasas de crecimiento medio anual entre 1990 y 2010 en el sector energético fue de 4%, y en el periodo 2010 a 2018 se redujo a 3%, una tasa de crecimiento medio anual. Ahora bien, el gran reto para nuestro país respecto a la reducción de gases de efecto invernadero del sector eléctrico pues tiene que ver mucho con la implementación de políticas agresivas respecto a la introducción de energías limpias en el sistema eléctrico nacional. Uno de los grandes retos es alcanzar esta meta, obviamente, en 2030, con una incorporación importante de energías limpias. Sin embargo, ¿no? La incorporación de energías limpias en la matriz eléctrica nacional se enfrenta a una dificultad práctica que tiene que ver con la seguridad del suministro eléctrico en el sistema eléctrico nacional, dado que estas energías son renovables, son intermitentes. Tanto la energía fotovoltaica como la eólica son energías intermitentes, y aunque nuestro país tiene muy buen potencial, ¿no? Para el desarrollo de estas energías renovables y que participen de manera importante en esta matriz energética, esta intermitencia presenta un problema técnico, y no solo técnico, sino también administrativo y regulatorio mayor. El país tiene que también trabajar sobre estos aspectos, ¿no? El regulatorio, el administrativo, pero además del financiero, ¿no? Para poder conseguir el aumentar la participación de estas tecnologías. Hemos valorado algunas capacidades de este tipo de energías limpias, energías renovables, ¿no? Tenemos que para la energía solar tenemos una capacidad de 200 terawatts año, ¿no? Para la energía eólica hemos valorado hasta 70 terawatts por año en cuanto a capacidad. El país en este momento ronda aproximadamente los 10 terawatts en cuanto a energía solar. En cuanto a energía eólica, está alrededor de los 14, 15 terawatts hora. Como ven, el potencial aún es muy grande, y es aquí donde la producción de hidrógeno, el hidrógeno verde, puede jugar un papel muy relevante, ¿no? El uso de los habilitadores más prometedores para la descarbonización del sector eléctrico es justo involucrar al hidrógeno, tomar el hidrógeno como una tecnología que pueda ayudar en esas intermitencias, darle una mayor participación a estas energías intermitentes y, por lo tanto, pues, potenciar al máximo posible esta energía renovable. Por lo tanto, el proyecto que hoy se presenta es vital, es muy, muy relevante para las estrategias de nuestro país a mediano y largo plazo.
Ahora bien, el país ha seguido avanzando. Es muy relevante seguir haciendo estudios respecto al hidrógeno, empezarlo a posicionar, analizar las cadenas de valor del hidrógeno, analizar la potencialidad, los costos asociados, todo esto que el Centro Mario Molina ha estado valorando, ha estado evaluando en este estudio, es sin duda muy importante y dará elementos muy importantes a nuestro país para ir definiendo de manera muy acertada, de manera más precisa, la participación del hidrógeno. Esto es quizá lo más relevante que quisiera comunicarles el día de hoy. Les agradezco por su atención y pues doy paso a la siguiente intervención. Muchas gracias, Marco. Gracias a todos los asistentes. Muchas gracias, Eduardo, por tus palabras. Efectivamente, pues el hidrógeno es una de las alternativas para poder alcanzar las metas de mitigación y obviamente esperemos que los resultados sean de utilidad para el INEC y posteriormente para la actualización de la NDC del país. Muchas gracias por tus palabras y ahora daría la palabra al doctor Eduardo Bárcena, quien es nuestro director ejecutivo, para que nos dé unas palabras de apertura. Muchas gracias, doctor. Sí, muchas gracias, Marco. Bueno, me corresponde a mí ahora dar unas breves palabras de apertura. Saludo a todos con mucho gusto y pues es un gran honor poderles darles a todas y todas la bienvenida a este evento de cierre del proyecto que lleva por título en español Evaluación del potencial de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero, y le corresponde una ruta crítica para la implementación del hidrógeno verde en México. Voy a ser reiterativo en los agradecimientos porque sin duda lo merecen, pero el proyecto se llevó a cabo gracias al generoso apoyo del programa UK Pact del BASE del Reino Unido. Y este financiamiento y su guía pues fueron fundamentales para sentar lo que consideramos son unas bases muy importantes encaminadas a la construcción de una economía sustentable y de baja emisión de carbono en México. Y estamos seguros que este proyecto no solo ha generado conocimiento nuevo con respecto al hidrógeno verde y una cultura alrededor de esta importante fuente de energía, sino que también ha permitido poner en contacto expertos en México y el Reino Unido que trabajan en el tema. Y sin duda estas relaciones servirán como catalizadores para la adopción de una tecnología que ayudará a moderar el cambio climático y que representa, como es bien sabido por todos, uno de los más grandes y urgentes problemas que enfrenta la humanidad. De esta forma y con base en el compromiso visionario del siempre recordado doctor Mario Molina, el centro por él fundado continúa con la labor de servir como punto de conexión entre lo mejor de la ciencia disponible y los tomadores de decisiones. Es por ello que el día de hoy contamos con la presencia pues, de 3 personalidades que amablemente nos platicarán sobre sus experiencias en el tema del hidrógeno y su asociación con el combate al cambio climático. De hecho, Eduardo Olivares ya adelantó un poco su presentación. Consideramos que estas intervenciones pueden guiar y acelerar la adopción de la tecnología en nuestro país. Asimismo, por nuestra parte, estaremos presentando a través del doctor Marco Jano los resultados del proyecto obtenidos durante este año. Aprovecho el momento para mencionar que por parte del Centro Mario Molina continuaremos trabajando con convicción para fortalecer el diseño de mejores soluciones encaminadas a la transición energética del país y en conjunto con actores como los reunidos el día de hoy. Agradezco nuevamente el apoyo que nos brindaron inicialmente Maite Salinas y ahora Carlos Lozano a lo largo del proyecto, así como la doctora Claudia Octaviano, amiga de muchos años del Centro Mario Molina, y ahora con la participación del ingeniero Eduardo Olivares. Y también nuestro mayor agradecimiento a la doctora Tatiana Romero y los colegas del INEL, además de los participantes de la industria pública y privada,
la academia y las organizaciones civiles. Sin más preámbulo, agradezco nuevamente al gobierno del Reino Unido por su apoyo y a su embajada en México. Muchas gracias a todos y todas por su asistencia. Muchas gracias, doctor, por sus palabras de bienvenida. Bueno, ahora pasaremos a la siguiente parte del evento. Tendremos la presentación de, como ya mencionó el doctor de varios actores muy importantes para el proyecto. En el primer caso tenemos a Cameron Davis. I will now switch briefly to English so that we can introduce Mr. Davis. But first, I'd like to ask all the participants if it's possible to have their cameras on so that we can have a picture of all of you and the event for our media. So let me just wait. So I think we are all ready. I don't know if it's I think let me just take pictures. Okay, so well, thank you very much for your cameras. So now I think we can continue. So we are very happy to have Mr. Cameron Davis with us. I would really like to thank him for taking time off. I imagine his very busy schedule to participate in this event. So before starting his presentation, I would like to read a very brief biography of Mr. Cameron. So Mr. Cameron Davis is a senior policy advisor in the hydrogen strategy team in the Hydrogen and Industrial Carbon Capture Directorate of the UK Department for Business, Energy and Industrial Strategy. Mr. Cameron leads on the implementation of the UK's hydrogen strategy and the role of hydrogen in the energy system. I am very certain that his presentation will be very interesting, so I'll now pass on to you, Cameron. Thank you very much again. Thank you very much, Marco, and thank you for inviting me to join today. It's great to talk to you about all things hydrogen, and thank you for letting me conduct this in English because unfortunately, yes, my Spanish isn't great, so it's delightful to be able to speak in English about it. I'll share my screen and hopefully you will be able to see this. Yes, we see your screen. Fantastic. Do you see all that as yes. well? Hopefully. Thank you very much. Fantastic. Okay, brilliant. So on the 17th of August 2021, the UK government launched the first ever UK hydrogen strategy alongside key policy detail on its support for low carbon hydrogen production across the UK. It wasn't just the hydrogen strategy. Of course, there was a package of measures which will lay the foundation for a hydrogen economy by 2030, setting out how we will support innovation and stimulate investment in the 2020s to scale up low carbon hydrogen production and use across the economy. The UK strategy sets out how the UK will position itself as one of the leaders in production, use and trade of low carbon hydrogen alongside the export of skills, technology and expertise. And it also sets out our strong ambition to collaborate with key partners. I'll look to cover both the domestic angle, but I'll also look to cover the international angle during this presentation as well. As you can see, low carbon hydrogen will be critical for achieving net zero, particularly in hard to electrify industrial sectors. And it can also provide that flexible energy deployment across heat, power and transport. And it's also going to be essential to meeting the UK's sixth carbon budget, which is the target the UK has to reduce emissions by 78% on 1990 levels by 2035.
So looking at figure 1.2 on the slide, our analysis for the sector carbon budget suggests that between 250 and 460 terawatt hours of hydrogen could be needed in 2050. That makes up about 20 to 35% of the UK's final energy consumption. Now, of course, the size of the hydrogen economy in 2050 and the associated demand will depend on a number of factors, such as the cost and availability of hydrogen and hydrogen using technology relative to alternatives, electrification, biomass, use of CCUS, etc. However, there is a consensus that, of course, significant amounts of low carbon hydrogen will be necessary by 2050. So the government's ambition, as you can see, is for 5 gigawatts of low carbon hydrogen production capacity by 2030, which is stretching but a deliverable ambition for the UK. And of course, that's an interim target on the way to 2050. And the graph shows that obviously there's a substantial ramp up from 2030 onwards, just getting started. As part of the broader strategy package, beyond what I'll talk about in a moment, there were also several consultations that were sent out on support of hydrogen production. That is the hydrogen business model, for example, which is intended to stimulate private investment for new low carbon hydrogen projects. There's also the £240 million net zero hydrogen fund for capital and co-investment. It's going to provide green projects with a financial kickstart they need to start construction. And that will deliver important technical learnings in the market, and it will also increase investor confidence as well. And also there was a consultation on the UK standard for low carbon hydrogen. Standard will define what is meant by low carbon hydrogen, allowing it to be incentivized and support low carbon hydrogen production for supply across the energy system. And potentially it seeks to secure economic opportunities from the outset. There's potentially 9,000 UK jobs and 900 million in gross value added by 2030, which can unlock £4 billion of investment. So the hydrogen roadmap, and that was included in the hydrogen strategy. So I'll spend a little bit of time talking through this because I imagine this is quite important to this discussion today. This was one of the most important elements of the strategy. It's the 2020s roadmap, and indeed it actually goes on to the mid-2030s, which showcases the UK government's whole system approach for developing a hydrogen economy. This sets out how the vision for how the hydrogen economy will develop and scale up over the course of this decade and into the 2030s, and how to enable this, including how to deliver our 5 gigawatt 2030 ambition and position the hydrogen economy for ramp up to meet Carbon Budget 6 and net zero. This roadmap was co-created with industry, in fact, through the Hydrogen Advisory Council, which I'll explain a bit more about. The Hydrogen Advisory Council is a joint government industry forum set up in July 2020 to inform the government's strategic approach, including the hydrogen strategy and its early implementation. So it's co-chaired by our Secretary of State, the Right Honourable Kwasi Kwarteng, and it's also chaired by Jane Toogood of Johnson Matthey. So the Council considers the relationship between production and end use, including strategic considerations for where and when hydrogen is deployed, alongside coordination with potential demand volumes, cost implications, etc. The Council is also supported by several working groups as well, including a 2020s roadmap one that helped produce this roadmap. So the membership spans the energy sector as well, including hydrogen production, demand, academics and representatives from across government. So there was an awful lot of input from both the public sector and indeed the private sector as well, from those with the technical expertise and those that have a broader overview and are more focused on policy making to produce this hydrogen roadmap. And that will provide what this roadmap sets out. As you can see, it's split out into archetypes, showing what policies or activities need to be in place to deliver, what further detailed actions are necessary, and the commitments set out in the strategy as well. And it offers a blueprint for implementation, which will guide our work over the coming months and years as well. And for example, looking at sort of production, where the roadmap shows small-scale electrolytic production in the early 2020s to several large-scale CCUS-enabled projects and several large-scale electrolytic projects as well by the late 2020s. It also indicates how the hydrogen economy will develop via the networks and the use of hydrogen as well. It sets out the key milestones as well, as you can see at the bottom, including some that have already taken place, such as the phase 1 CCUS cluster decision, which I'll come and talk about more slightly later on.
and key decisions in the future as well, such as the decision on hydrogen heating that will take place in 2026. By the mid-2030s, the roadmap sets out a vision that hydrogen will be utilised in a wide range of end users across different sectors. So as you can see there, full range of end users, including steel, power system, shipping and aviation, and potentially gas grid conversion as well. Moreover, it's not just the value chain of hydrogen. The roadmap also considers the likes of the supporting framework that will go with a developing hydrogen economy, such as the sector development itself, but also market and regulatory frameworks. So there's this hydrogen economy roadmap sort of is a blueprint for how the strategy, how the government sees, the UK government sees the strategy progressing over the next decade or so. What I'm now going to do is quickly run through sort of the detail of the strategy and go into a bit more detail that I mentioned on the roadmap. So the UK is taking a twin track approach through its hydrogen strategy to support both electrolytic green hydrogen and also the CCUS carbon capture blue hydrogen production. Obviously the UK having the largest offshore wind sector in the world, sort of natural assets and expertise in carbon capture and storage makes it well positioned to secure an advantage in both. And we see the blue and green hydrogen as complementary, not wanting to rely on a single pathway. But in the near term, our roadmap sets out that those first movers are likely to be green hydrogen projects that can be deployed quickly. The exact production mix that would make up a 5 gigawatt ambition will be influenced by a range of factors, which have been consulted on in parallel with the strategy. As you can see, there are various key commitments on production that were included in the strategy as well. As you can see, there includes some of those consultations and delivery of various different competitions, innovation competitions as well. Since the publication of the strategy, we have announced we've set up the Industrial Decarbonisation and Hydrogen Revenue Support Scheme, which will support both electrolytic and CCUS enabled low carbon hydrogen production. And we expect up to 500 megawatts of electrolytic hydrogen production and 1 gigawatt of CCUS enabled hydrogen will be operational or in construction by the mid-2020s. And we're providing up to 140 million to establish that scheme, pounds I should say, including up to 100 million to award contracts of up to 250 megawatts of electrolytic hydrogen production capacity. The Net Zero Hydrogen Fund, as I mentioned just now, is also will be available to provide that required financial boost to production projects to allow that construction to begin. And then the business model, as I said, is intended to stimulate the private investment in new low carbon hydrogen production. So industry and across industry, the use of hydrogen across industry, power, heat and transport. As you can see, our analysis suggests that there's potential hydrogen demand of up to 38 terawatt hours by 2030, split across various different sectors. For example, in 2030, the heat sector might be less than 1 terawatt hour, but could be anywhere between 0 and 45 terawatt hours by 2035. Low carbon hydrogen, of course, is a leading option for decarbonising industrial processes that are hard to electrify. And in the longer term, hydrogen is a leading option for decarbonising high temperature direct firing. And the government has an ambitious range of policies in place to incentivise and support industry to invest, innovate in clean technologies, including low carbon hydrogen, such as the £315 million Industrial Energy Transformation Fund that you can see on screen. We're also preparing for hydrogen for heat trials, as I said, hydrogen neighbourhood by 2023. And we have, in fact, already consulted on the case for hydrogen ready hydrogen ready industrial boilers as well. Hydrogen is also likely to be fundamental to achieving the full decarbonisation of UK transport. And that might well include the use in HGVs, buses, rail, shipping and aviation. As part of our support for transport decarbonisation, there was £3 million in funding to support the launch of the UK's first hydrogen transport hub, which is in Tees Valley in northeast England. And that's delivering sort of real world user-based pilot trials designed to build collaboration and operational learning surrounding hydrogen propulsion technologies across all transport modes, including passenger cars as well, hydrogen buses, HGVs, etc.
So networks and markets. I realize I will try and hurry through because I realize I'm taking up my time. We recognize that network infrastructure will provide the link between production and demand that's essential for the development of a hydrogen economy. Further work is needed to determine what that optimal hydrogen network will look like, and that will cover pipeline and non-pipeline distribution. And indeed, the UK hydrogen strategy set out a commitment to undertake a review of systemic hydrogen network and storage requirements in the 2020s and beyond, including economic regulation and funding. And there's also various innovation competitions also running, including the delivery of the 68 million longest duration energy storage demonstration competition. Indeed, the low carbon hydrogen supply 2 competition, which I mentioned earlier, it aims to also provide funding for projects to develop a wide range of innovative low carbon hydrogen supply solutions from production and storage to enabling the technologies and systems. And that's open to various different sorts of hydrogen, including green ammonia, etc. Furthermore, the creation of a hydrogen market fit to serve a deeply decarbonised energy system will require concerted action as well. And the strategy sets out other commitments in this area, including assessing market frameworks to drive investment and deployment of hydrogen, and the establishment of a hydrogen regulators forum, which will seek to prioritise and address those regulatory barriers, economic and non-economic, that are faced by various hydrogen projects, and consider the changes needs to unlock that hydrogen investment and deployment across the value chain. So beyond just the funding, it's also looking at the regulation side of things as well, helping to grow hydrogen in the private sector. So sector development, the UK committed to the launch of a hydrogen sector development action plan early this year to set out how we'll support UK companies to secure supply chain opportunities. And the government is clear that in supporting that, we'll focus on maximising the economic benefits for local communities and value to the UK. And that includes creating the good quality jobs, upskilling industry, and maximising where the UK's research and innovation strengths are. The UK government has supported the development of various innovative low-carbon hydrogen technologies, providing over 90 million over the past 5 years, and even greater funding coming up in the next 5 years. So that's also being delivered through the £1 billion Net Zero Innovation Portfolio. In terms of international collaboration is going to be vital to ensuring we effectively unlock the potential of hydrogen, and the UK's strategy is clear that we'll take an open, active approach to working with others. So I'm absolutely delighted to be speaking today. The UK will drive the sharing of knowledge and experience across the borders to ensure hydrogen can fulfil its global potential. And that's not just looking to accelerate innovation and deployment to increase that supply push, but also it's to incentivise the demand pull, as both will need to be developed in tandem. And the UK is already taking an active role in various bits of multilateral collaboration on hydrogen. That includes the Mission Innovation Clean Hydrogen Mission, for example, as well as the SEMA Hydrogen Initiative and the IPHE. And it sets out also opportunities for bilateral regional collaboration as well. By sharing expertise, though, that through those forums, and actually more broadly, building common standards and working together to remove those deployment barriers, we get, the UK and international partners can expedite hydrogen's contribution to tackling climate change, as well as sort of creating the green jobs for the future. But then coming back to the strategy more on the domestic or more focused on the paper itself, we'll be providing regular updates to the market so that sort of private sector can see the implementation, very clear updates from a UK policy perspective, and we'll be also monitoring how progress is comparing against our desired strategy outcome for 2030, as you can see there. So I'll quickly whiz through this because I've mentioned some of this already, but the hydrogen strategy wasn't the end, it was only the beginning. We have also published several things since the hydrogen strategy itself. The net zero strategy came out in October 2021, outlining various measures for transitioning to a green and sustainable future. The net zero strategy reaffirmed our commitment to growing new industries in low carbon hydrogen alongside CCUS, putting our industrial super places at the front of technological development. And as I mentioned way back a few slides ago, following phase 1 of that cluster sequencing decision,
The HyNet and East Coast clusters will act as economic hubs for jobs in line with our ambition to capture between 20 to 30 megatons of CO2 per year by 2030. And this also details, as you can see on screen, the funding that will be provided to fund the Industrial Decarbonisation Hydrogen Revenue Support Scheme, which will be funding those business models. So finally, as I wrap up, what does that mean then for the future? So as I mentioned, we'll be providing regular updates to the market as our policy progresses, with the first being early this year. We'll also track progress against 2030 outcomes as well. Some of the next steps, other next steps I've already touched on, but we'll soon be publishing those consultations, responses to consultations on the likes of the Net Zero Hydrogen Fund, etc. There will also be various updates on our review of systemic hydrogen network and storage requirements, for example, those networks, and the publication of our sector development action plan for it at some point in the future as well. So, well, thank you very much for listening. I hope that was helpful as a quick run through of the UK hydrogen strategy and how it was developed. But yes, thank you very much for listening. Thank you very much, Cameron, for your presentation. It was very interesting to hear about the UK strategy, and I think that it will definitely be very useful for Mexico, so that we can have a national strategy that could hopefully guide the efforts in Mexico. I think one of the points that you are touching, which is the international collaboration, is another important aspect of our project, and we hope that this collaboration continues not only with the Centro Mario Molina, but with other interested actors, so that we can turn green hydrogen into a reality in Mexico. So thank you very much for your kind words and for taking time to do this presentation. Thank you very much. So I will continue with our agenda. I will now switch to Spanish. Y bueno, me gustaría introducir la siguiente presentación, que va a estar a cargo del ingeniero Eduardo Olivares. Voy a leer una semblanza breve del ingeniero. Bueno, el ingeniero Eduardo Olivares ha colaborado como ingeniero ambiental para empresas del sector automotriz. También se ha desarrollado profesionalmente en el sector de consultoría, participando en auditorías ambientales y elaboración de diagnósticos de emisiones de contaminantes a la atmósfera, de sistemas de combustión y equipos de proceso de diferentes industrias. El ingeniero también ha colaborado para el sector público, para la Dirección General de Proyectos Ambientales de la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal y como subdirector de Fuentes Móviles. El ingeniero también se desempeñó como subdirector del sector transporte de la Dirección de Calidad del Aire en Semarnat, y colaboró también en el diseño e instrumentación de estrategias integrales de gestión de la calidad del aire y su relación con la Agenda Nacional de Energía y los programas de transporte y desarrollo urbano. Es destacable su contribución para el desarrollo y operación del programa Transporte Limpio. Asimismo, fue coordinador de asesores de la Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental de la Semarnat, en donde apoyó en la elaboración de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y el Registro Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero. Adicionalmente, ha impulsado programas de transporte de bajas emisiones, como el uso de gas natural en el transporte público de pasaje y la elaboración de las normas de emisiones para vehículos en circulación, ligeros y pesados, y en el desarrollo y la modificación de la norma 163 de emisión de gases de efecto invernadero en vehículos ligeros nuevos. Actualmente, el ingeniero labora en el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, el INEC, como director de proyectos estratégicos de tecnologías de bajo carbono, atendiendo los proyectos de mitigación de gases de efecto invernadero en el sector energía y transporte. Finalmente, bueno, el ingeniero Olivares es licenciado en Ingeniería Ambiental por la Universidad Autónoma Metropolitana y es candidato a maestro en Ingeniería y Tecnología Ambiental por la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Ha realizado estudios de especialización en la Universidad de Aalto, en Finlandia, el Instituto de Investigaciones Automotrices de Japón y el Instituto Tecnológico Autónomo de México, y cuenta con 29 años de experiencia enfocándose principalmente en la reducción de emisiones del sector automotriz, tanto en contaminantes criterio como gases de efecto invernadero. Muchas gracias nuevamente por participar y estar con nosotros, y bueno, le daría
la palabra para que nos haga su presentación. Muchas gracias. Gracias, Marco. Gracias por tu presentación. Voy a compartir mi pantalla en este momento. Sí, ya la podemos ver. Muchas gracias. Muy bien. Para este evento nos solicitaron darles esta presentación sobre los trabajos actuales en el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Como ustedes pudieron advertir, en esta área nos encargamos de los proyectos de mitigación del sector energía, el sector transporte y también la innovación tecnológica. Dentro de estas actividades, una muy relevante es justo el trazar una ruta para la introducción de hidrógeno verde, tanto en la matriz energética y en un mediano plazo, largo plazo, el uso de hidrógeno verde en el sector transporte como una medida muy relevante, sobre todo de mitigar emisiones de gases de efecto invernadero en vehículos que recorren grandes distancias, que es donde vemos el nicho más interesante para el uso del hidrógeno, tanto en vehículos de celdas de combustible como en motores que utilizan hidrógeno para su combustión. Acto de mitigación de cambio climático que preside la doctora Claudia Octaviano. Hemos estado preparando un proyecto regional con el Climate Technology Center. El proyecto está vinculado con la producción a gran escala y comercialización del hidrógeno verde en países como Chile, Brasil y México. En este proyecto están involucradas la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático de Chile, el Ministerio de Ciencias y Tecnología e Innovación de Brasil y el INEC, además del Instituto Nacional, el INEL, el Instituto Nacional de Energías Limpias, y el instituto que presentó la propuesta es el Instituto Chileno, la Agencia de Sustentabilidad. ¿Cuál es el objetivo de esta asistencia técnica? Pues identificar la producción y comercialización a gran escala del hidrógeno en estos 3 países, incluyendo la identificación de sectores y regiones que podrían descarbonizarse mediante el uso de hidrógeno verde. Es muy relevante también en este estudio identificar potencial relacionado para la reducción de CO2, además de la evaluación de las fuentes de energía renovable existentes. Adicionalmente, valorar la competitividad de la región para producir y exportar hidrógeno verde. Dentro de estas actividades generales podemos precisar estas actividades particulares, como es identificar en cada país los sistemas de energía renovable existentes, las regiones relacionadas con ello, la cantidad de electricidad producida y, en su caso, el excedente. Obviamente, dentro de esta valoración, los costos relacionados por kilowatt hora son muy relevantes. Otro de los temas a identificar es el mercado interno de hidrógeno verde, los compradores potenciales y aquellas regiones con instalaciones industriales de compradores donde se podrían instalar nuevas plantas de energía renovable con electrolizadores para la producción de hidrógeno verde. Obviamente, la estimación de potencial de reducción de CO2, los costos relacionados con las energías renovables variables versus electrolizadores y los costos evitados de transporte de hidrógeno. Adicionalmente, identificar en cada país a nivel regional los equipamientos tecnológicos factibles de sistemas híbridos, por ejemplo, energía eólica, fotovoltaica, hidroeléctrica, más electrolizadores, para la producción de este hidrógeno verde, tanto para mercado interno como para exportación. Adicionalmente, identificar los proveedores nacionales e internacionales de electrolizadores a gran escala y equipos relacionados para producir hidrógeno, tales como y otros equipos como compresores, tanques de almacenamiento, dispensadores y sus costos relacionados. Adicionalmente, identificar áreas potenciales aisladas donde la electricidad es producida por generadores diésel y analizar la factibilidad técnica y económica de reemplazar estos generadores por instalaciones de hidrógeno verde.
Adicionalmente, identificar en cada país las opciones logísticas y costos para la comercialización nacional e internacional de hidrógeno verde, incluyendo la identificación de puertos, mejores prácticas de almacenamiento, transporte y seguridad y los costos relacionados. Asimismo, identificar en cada país las opciones de suministro de agua para la producción de hidrógeno verde por electrólisis, incluidas las instalaciones de desalinización, la disponibilidad de aguas residuales y los costos asociados. Además, identificar en cada país los potenciales clientes internacionales y el tamaño potencial de este mercado para la compra de hidrógeno verde en América Latina. Es importante también identificar el potencial de mitigación de los gases de efecto invernadero mediante el uso de hidrógeno verde. Esto es, qué tanto esta tecnología, este nuevo nicho tecnológico y de mercado puede contribuir a las NDCs y los costos nivelados, los costos marginales de abatimiento para actividades como almacenamiento de energía eléctrica en exceso, reemplazo de la generación de electricidad en áreas aisladas con servicio de diésel y el uso industrial del hidrógeno como materia prima para la producción. Para estos países, pero particularmente México y Chile, identificar los desafíos a la contabilidad del NDC, participando en actividades bajo el artículo 6 del Acuerdo de París, que involucra la producción de hidrógeno verde. Adicionalmente, identificar la utilización estratégica del hidrógeno verde como portador de energía, las aplicaciones tecnológicas y la comercialización de hidrógeno como un producto energético internacional con el objetivo de mitigar emisiones de CO2. También es muy relevante identificar las barreras tecnológicas que obviamente están ahí, que impiden una difusión, un despliegue a mayor escala del hidrógeno. Y obviamente la parte práctica, la parte operativa y de mantenimiento de las nuevas plantas. Asimismo, identificar en cada país las políticas y programas gubernamentales que puedan contribuir a superar tales barreras tecnológicas. Como ustedes saben, siempre en las tecnologías novedosas a veces surgen primero las aplicaciones y las potencialidades, y el marco regulatorio siempre se queda un poco rezagado. Entonces, queremos también avanzar en esos aspectos para que esas barreras se puedan salvar de manera acelerada. Actualmente, bueno, adicionalmente del proyecto con CTCN, actualmente en esta coordinación general se actualiza el catálogo de tecnologías de almacenamiento de energía con información económica de hidrógeno verde. Obviamente, esta es una de las posibilidades de reducción de CO2, hay muchas más. La biomasa, por ejemplo, la participación cada vez más relevante de biomasa en la producción de energía y otras energías limpias, ¿no? que por sí mismas están actuando en la descarbonización del sistema eléctrico nacional, están siendo capturadas en este catálogo y actualizadas en la medida de lo posible. Asimismo, estamos realizando una investigación preliminar de los umbrales de emisión de tecnologías limpias, en particular los relacionados con la producción de hidrógeno verde. Y aquí es importante citar la Ley de Transición Energética, donde establecer estas emisiones para las tecnologías limpias es una tarea específica para la Semarnat, es un requerimiento de esta Ley de Transición Energética. Y es básicamente lo que estamos trabajando en este momento en el instituto, y obviamente este proyecto apoyado por UK Pact, elaborado, diseñado por el Centro Mario Molina, es muy, muy relevante para este camino, esta ruta que deberá trazarse para la implementación del hidrógeno verde en nuestro país. Y como en todo el mundo, el hidrógeno está siendo considerado como un elemento muy relevante de las políticas climáticas, un elemento muy relevante para la descarbonización del sistema eléctrico y sin duda una solución, ¿no?, para sistemas de transporte masivos, de alto kilometraje, de recorridos largos. Y creemos que estamos en el momento muy oportuno para hacer trazar esta ruta, elaborar los estudios necesarios
y tener una estrategia apoyada en toda esta información que se viene generando y en los análisis presentes y posteriores. Les agradezco mucho su atención. Regreso la palabra al doctor Marco Jano. Gracias por la oportunidad. Buen día a todos. Muchas gracias, Eduardo, por tu presentación. Definitivamente esto fue muy interesante conocer el trabajo del INEC y creemos que naturalmente hay potencial de continuar colaborando con el instituto y esperemos que ahorita los resultados que ahora les presentemos pues sean de utilidad precisamente para poder seguir llevando a cabo estos esfuerzos que puedan, a final de cuentas, llevar a adoptar una mayor, o más bien adoptar proyectos que puedan precisamente llevarse a cabo, implementarse y poder así contribuir a la reducción de emisiones del país. Muchas gracias nuevamente por tu participación y pues ahora me gustaría continuar con la agenda y daría la palabra a la doctora Tatiana Romero, pero bueno, antes de eso me gustaría leer su semblanza. Y bueno, la doctora Tatiana Romero recibió el doctorado en celdas de hidrógeno de la Universidad de British Columbia en 2008. Tiene experiencia en el almacenamiento de energía, en el hidrógeno, celdas de combustible, nanomateriales para electrocatálisis y membranas de intercambio iónico. La doctora Romero se graduó con honores de la Universidad Nacional Autónoma de México en la maestría de electrocatálisis para celdas de combustible y en 2001 fue parte del National Research Energy Laboratory, NREL, en Estados Unidos, donde desarrolló celdas de combustible, bueno, los componentes de las celdas de combustible. Desde 2004, de 2004 a 2008, la doctora Romero trabajó como asistente de investigación en el Institute for Fuel Cell Innovations de Canadá, IFCI, y ahí desarrolló nuevas metodologías y diseños novedosos para aparatos de testeo de celdas de combustible. La doctora Romero también tiene más de 20 artículos en revistas científicas y tiene 2 patentes. A partir de 2002 ha trabajado en el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias en México, desarrollando sistemas electroquímicos para la producción de hidrógeno. En 2019, la doctora Romero recibió un fondo de $10 millones para un proyecto para el CONACYT, con el objetivo de desarrollar tecnologías de almacenamiento de energía de bajo costo. Y bueno, lo que busca el proyecto es desarrollar plantas piloto y modelos para su operación en aplicaciones que puedan precisamente acomodar los requerimientos de la red eléctrica. Sin más, pues le agradecería a la doctora su participación y le daría la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco. Disculpen, muchas gracias. Estaba preocupada por tu esfuerzo enorme en presentar mi currículum que te mandé en inglés. Lo siento mucho, pero bueno, estuvo no bastante bien. ¿Pueden ver mi pantalla ahora? Sí, sí la vemos. Déjame ver si puedo ampliarla. Creo que va a estar ahora. Bueno, pues muchas gracias a todos por su invitación, principalmente Marco. Estoy muy contenta de poder ser parte de esta historia que en México es inicial prácticamente en términos prácticos para el hidrógeno, aunque no en historia, porque en la comunidad científica se ha desarrollado investigación sobre hidrógeno desde hace ya muchos años. Y bueno, pues para hacer un resumen, perdone, tengo un problema aquí con la alergia. Un resumen de las actividades que en el INEL se han desarrollado desde hace ya 20 años o incluso más de 20 años en materia de hidrógeno.
pues estamos presentándoles lo que sería el trabajo, que es un trabajo conjunto de diferentes áreas del instituto y también de, de diferentes colegas investigadores de otras instituciones que han trabajado con nosotros y que continúan aportando conocimientos. Un resumen de estas líneas de investigación se presenta aquí. Estaría yo mencionándoles los resultados de actividades en cuanto a producción de hidrógeno verde, en particular biomasa, renovables y electrólisis para generación de hidrógeno verde, el uso de hidrógeno y el transporte como amoníaco. En cuanto a usos de hidrógeno, bueno, pues voy a estar mencionando las diferentes tecnologías que se desarrollan aquí en el instituto, así como aplicaciones en transporte y resultados de lo que es estudios en este proyecto de almacenamiento de energía que estoy llevando en el INEL desde hace 2 años y un poco de la infraestructura que se tiene ya bastante bien avanzada en el INEL. Bueno, quisiera mencionar que este trabajo se realiza en el INEL a través del grupo de la doctora Abigail González, en donde ella está trabajando la biogeneración a partir de biomasa para producción de hidrógeno. Esta investigación ha permitido desarrollar ya modelos muy específicos de los beneficios de trabajar con biomasa en diferentes sistemas en los que se puede utilizar el hidrógeno para después llevarlo a una celda de combustible de alta temperatura, por ejemplo. En cuanto a gasificación, se ha trabajado, este es un trabajo también de hace muchos años que se desarrolla aquí en el instituto, un gasificador a base de biomasa con bambú para producir gas sintético y se han logrado tener resultados bastante eficientes con respecto a esta planta piloto que se construyó hace algunos años. Como podemos ver, este prototipo tiene ya algún tiempo funcionando y ha resultado con muy buenos valores de eficiencia en cuanto a la generación por biomasa. Y bueno, iré muy rápidamente en estos temas porque realmente en donde mi trabajo y el trabajo del grupo de los electroquímicos en el instituto se ha desarrollado y que conocen muchos de los colegas que están aquí conectados, es presentarles lo que ha sido un trabajo desde hace ya más de 20 años en cuanto a generación de hidrógeno verde. Fue en el 2003 que el INEL integró el primer sistema de hidrógeno renovable o hidrógeno verde mediante la implementación de un electrolizador conectado a un panel fotovoltaico aquí en las instalaciones del instituto y que permitió conocer las eficiencias y las capacidades para producir en ese entonces pues el primer sistema latinoamericano a escala real para producción de hidrógeno. En los años subsecuentes, el INEL ha desarrollado tecnología propia de electrólisis para poder llevar prototipos a escalas ya más avanzadas hasta 1 kilowatt, en donde la eficiencia de conversiones se ha dado en un 75%, lo cual es comparable con lo que se encuentra en el estado del arte. Y bueno, estos sistemas ahora se buscan poderlos escalar a mayores capacidades para poderlos implementar ya en sistemas reales y que pudiéramos estar hablando de una transferencia tecnológica de estos sistemas. En particular, esta tecnología la desarrolla el doctor Roberto Flores, a quien muchos de ustedes conocen. Regresando un poco al trabajo de modelamiento de hidrógeno, cómo los usos del hidrógeno podrían ser de beneficio y en particular el transporte de hidrógeno en su conversión de amoníaco que vimos con mucha claridad en la presentación anterior. Que bueno, en el caso del el análisis de las emisiones que se pueden reducir al poder contar
con el transporte de hidrógeno y captura de CO2 es bastante importante cuando se compara con un sistema en el que se produce amoníaco sin ninguna captura de CO2. Bueno, este trabajo es parte de los avances que se realizan también en el grupo de la doctora Abigail González. Y como podemos ver, hay bastantes argumentos para decir que el transporte de hidrógeno como amoníaco y con la captura de CO2 es realmente competitivo cuando lo podemos comparar en modelos convencionales, ¿no? O con modelos convencionales. Entonces, este trabajo ha dado muy buenos resultados y sobre todo muy buenas expectativas para lo que podría ser parte de la transición energética de llevar el hidrógeno hacia un nivel realmente de hidrógeno verde, pasando por las etapas de hidrógeno azul, por ejemplo, ¿no? Bueno, y en cuanto a usos del hidrógeno, uno de los sistemas que más se ha desarrollado aquí en el instituto son los generadores de celdas de combustible tipo PEM, que en particular se refiere a sistemas para generación de energía eléctrica en las que las celdas de combustible utilizan el hidrógeno y el oxígeno del ambiente para generar electricidad. Como muchos de ustedes saben, aquí en el instituto se ha desarrollado la tecnología que es el del estado del arte, la tecnología PEM, en donde los componentes más importantes, o lo que le llamamos el core technology de la tecnología, que son los ensambles membrana-electrodo, se han desarrollado con mucha sistematización dentro del grupo del doctor Ulises Cano, que ustedes también seguramente conocen. En este desarrollo, lo que el INEL ha logrado es poder llevar un desempeño muy competitivo de estos ensambles que se refieren a la combinación de una membrana de intercambio iónico con sus catalizadores en sistemas muy compactos que permiten tener estructuras o microestructuras muy bien definidas para las reacciones electroquímicas que ocurren. En estos sistemas o en estas celdas de combustible, nosotros podemos hablar de grandes densidades de potencia por lo mismo de lo fino y delgado de estos elementos. De ahí que en el INEL se han desarrollado ya conjuntos de celdas de combustible desde hace alrededor de 15 años con diferentes capacidades y buscando siempre el diseño y el desarrollo de esos conjuntos de celdas o stacks en función de las necesidades de electricidad, ya sea para un voltaje o potencia determinada. Por lo compacto de estos sistemas y por lo mismo de su alta densidad de potencia, estas celdas de combustible son de gran utilidad, sobre todo en el sector transporte, y es por eso que aquí en el INEL se ha trabajado mucho en esa área también de aplicaciones de la tecnología. Una vez que se tiene la celda de combustible, bueno, vienen otros requerimientos de ingeniería muy importantes para lograr que todo el proceso sea llevado de manera automática y todo ese balance de planta y la electrónica de control se ha desarrollado aquí en el instituto desde hace muchos años y se conoce ya con mucho más detalle las necesidades que tienen los sistemas ya integrados. Por ejemplo, en este caso podemos ver en el lado izquierdo un sistema de 4 stacks alrededor de 3 kilowatts de potencia que se construyeron aquí en el instituto junto con toda su electrónica de potencia y su balance de planta. Esto nos permite desarrollar sistemas que son en sí una planta de potencia autónoma. Y podemos ver en el lado derecho de la pantalla lo que es un generador portátil, un sistema de una planta muy pequeño que puede ser llevado para situaciones diversas en donde se requiera energía eléctrica. Bueno, y dentro de otras tecnologías que se están desarrollando, mencionaba Marco hace un momento que se tiene un proyecto aquí en el INEL en donde se está desarrollando tecnología para generación de electricidad a base de celdas de combustible. Estos sistemas
conocidos como sistemas alcalinos o de membranas de intercambio aniónico. Son celdas de combustible muy parecidas a las del estándar o del estado del arte PEM, pero que nos permiten hacer una reducción en los costos de fabricación y operación de estos sistemas. Como sabemos, uno de los componentes más caros de la tecnología PEM son los catalizadores a base de platino. Y una de las grandes ventajas de estas tecnologías aniónicas o AEM son que nos permiten sustituir las membranas de Nafion, que son los estándares, por membranas alcalinas con lo que se pueden trabajar catalizadores no nobles. Es decir, que podemos pensar en sustituir níquel con materiales mucho más económicos que el platino y que son más comunes en México. En este desarrollo se trabaja con la Universidad de Guanajuato y el Instituto Tecnológico de Tijuana, y el INEL lidera esta fabricación, o lo que será en el próximo año, la fabricación de un prototipo de 1 kilowatt. Esta tecnología va a permitir el desarrollo de sistemas estacionarios que serían para dar soluciones a problemas de intermitencia en la red eléctrica o en sistemas aislados en microredes o a nivel residencial. Se busca realmente la reducción del costo de esta tecnología para que México pueda adaptar, o más bien adoptar, una tecnología propia que permita pues una mayor difusión de utilidad. Y bueno, en cuanto a transporte, decía yo que el INEL ha desarrollado varios sistemas de propulsión en los que se ha utilizado la tecnología INEL de celdas de combustible tipo PEM. Y como vemos en estas fotografías, hace unos años se trabajó en el desarrollo de un sistema de celda de combustible para un scooter que trabaja con hidrógeno. Aquí podemos ver el tanque y el stack que se fabricó en el instituto. Todo el desarrollo es importante porque no nada más es la parte electroquímica y de ingeniería, sino todo el manejo de la energía que se requiere para poder lograr incluir diferentes tecnologías que permitan hacer la energización de estos sistemas o de estos sistemas de transporte. En el 2016, Ulises llevó, por ejemplo, este proyecto sobre un auto utilitario a hidrógeno, en el que se trabajaron con 4 instituciones académicas para desarrollar un vehículo híbrido eléctrico utilitario con la tecnología propia del INEL en celdas de combustible tipo PEM. Además de incluir esta tecnología, bueno, se desarrollaron todos los elementos, sobre todo en cuanto a la electrónica, para poder incorporar sistemas varios de almacenamiento como baterías de ion litio, supercapacitores, y bueno, poder utilizar los frenos regenerativos y poder llevar a cabo una planta de potencia híbrida que permita dar mayor autonomía a los vehículos eléctricos. Este proyecto se desarrolló, bueno, creo que lo mencioné ya, con instituciones nacionales lideradas por el INEL. En otras aplicaciones, bueno, Félix Loyola ha trabajado también con vehículos a hidrógeno en proyectos muy particulares con la industria, en donde se han desarrollado vehículos para el sector turismo, como el que podemos ver a la izquierda, en el que se desarrolla todo el sistema de almacenamiento de hidrógeno y poder utilizar una celda de combustible tipo PEM para poder llevar a cabo un proyecto demostrativo de mucha visibilidad, de hecho. En cuanto a otras aplicaciones, bueno, se desarrolló también aquí en el INEL un proyecto para explorar el uso de celdas de combustible en otro tipo de transportes eléctricos que le llaman rápido grupal para una empresa mexicana. Estos sistemas, bueno, hicieron uso de las celdas de combustible y de otros sistemas de almacenamiento para poder extender la autonomía y poder dar mayor potencia en los puntos donde se requiere mayor capacidad para estos sistemas.
Esto nos lleva a que el instituto ha podido desarrollar grandes capacidades y conocimientos en cuanto a aplicaciones en transporte. Iré un poco más rápido ahora en cuanto al proyecto de almacenamiento de energía. En particular, se están haciendo modelamientos para la generación de hidrógeno verde en diferentes sectores. En el caso de esta diapositiva, estamos mencionando que el hidrógeno se está buscando generar a través de turbinas eólicas para poder alimentar esa electricidad a electrolizadores que generen hidrógeno y este sea almacenado. Y estos sitios en donde se identifican los puntos de generación van acoplados a refinerías que pueden estar requiriendo, y bueno, que seguramente están requiriendo hidrógeno en grandes cantidades. Se buscan también escenarios en donde este hidrógeno pueda ser almacenado a gran escala, incluso a nivel subterráneo geológico. Y bueno, se modelan los diferentes componentes y se obtienen tanto proyecciones de producción como costos nivelados para la generación de hidrógeno verde. En otro caso, la producción de hidrógeno para almacenamiento interestacional se está modelando a través de una microred en Puertecitos, Baja California, en donde se tiene una comunidad pesquera que tiene un pico de demanda en el verano, como pueden ver en la gráfica del medio, y que este pico de demanda se cubre tradicionalmente con diésel, a pesar que su microred tiene los elementos renovables fundamentales para hacer un sistema sustentable. Bueno, pues el uso de diésel rompe ese esquema. Y una de las soluciones entonces que se propone es poder incluir un sistema power to gas to power con hidrógeno, de tal manera que esto pueda ser sustituyendo paulatinamente el uso del diésel. Se encuentran diferentes escenarios en los que las tecnologías tanto de celdas de combustible, electrolizadores y almacenamiento de hidrógeno permiten llegar a un valor competitivo comparable con el uso de diésel y a la operación convencional de la microred. Y con esto, bueno, pues se tiene un bastante conocimiento de lo que esto se puede replicar en muchas otras comunidades aisladas. Otros estudios sobre la cadena de valor del hidrógeno, en donde estamos identificando las capacidades o las necesidades que se van a tener en cuanto a la demanda nacional de hidrógeno por uso de mayor cantidad de hidrógeno verde, tanto en el transporte público como en la industria química o en Pemex o en las diferentes centrales de ciclo combinado por CFE. Se tienen ya valores en los que se puede identificar que si de llegar a hacer esto, para el 2050, la capacidad que México requiere, pues se tiene que ir instalando, de manera que los costos van a ir disminuyendo y su tasa de aprendizaje o de asimilación de la tecnología va a ir indicando que estos valores vayan bajando. Bueno, uno de los resultados de este estudio es que nos indica que las diferentes áreas para desarrollo de la cadena de valor de hidrógeno verde en México, pues incorporan elementos que nos permiten ver un escenario de inversiones para el 2030 arriba de los 7,000 millones de dólares, con lo que podemos ver las grandes oportunidades para diferentes áreas del mercado de la cadena de valor del hidrógeno. Y bueno, para terminar un poco con las capacidades en el instituto, el laboratorio de hidrógeno y celdas de combustible cuenta con infraestructura para desarrollo y continua mejora de las tecnologías de hidrógeno y celdas de combustible, desde los ensambles, membrana electrodo, hasta los conjuntos de celdas, sistemas integrados y aplicaciones. Esto también se aplica a electrolizadores. En cuanto al laboratorio de electromovilidad, bueno, se tiene ya la infraestructura para desarrollar todo tipo de aplicaciones de tracción eléctrica con sistemas de baterías, hidrógeno y celdas de combustible. En cuanto al laboratorio de almacenamiento de energía, estamos hablando de tecnologías avanzadas de hidrógeno
con los sistemas alcalinos y también desarrollando las capacidades para baterías de flujo, que es otro de los importantes elementos de este proyecto y del cual, pues por razones del tema no lo menciono, pero este laboratorio tiene ya una capacidad instalada para poder hacer pruebas de desempeño y durabilidad de los prototipos que se vayan desarrollando, no nada más de la tecnología aniónica, sino también de la tecnología PEM. Y esto pensando en gran escala, así es que los sistemas de prueba están incorporándose con esas capacidades para poder probar prototipos. En cuanto a la propiedad intelectual del INEL, bueno, pues a lo largo de los años el INEL ha desarrollado mucho conocimiento y esto se ha derivado en diversas patentes, en modelos industriales de los diferentes componentes, y esto nos indica que en cuanto a la tecnología PEM, al menos, tenemos ya una capacidad para hacer una transferencia tecnológica con niveles hasta del TRL 6 o 7, cosa que esperamos también ir logrando con las siguientes tecnologías avanzadas que se están trabajando actualmente. Y bueno, con eso doy por terminado mi presentación y les agradezco mucho el tiempo y una disculpa porque me pasé un poquito de lo programado. Te devuelvo el micrófono, Marco. Muchas gracias. No, al contrario, Tatiana, muchas gracias por tu presentación. Realmente conocer precisamente todo el trabajo que ha realizado el INEL durante estos años, pues es muy importante precisamente para poder llevar estos esfuerzos a la realidad y a una escala mayor. Y como ya mencionaba, pues Cameron, pues la parte de investigación y desarrollo es fundamental y creo que el INEL, pues en coordinación con todos los actores, pues va a también a jugar un papel crítico para llevar esta tecnología. Entonces, muchísimas gracias a ti y también muchas gracias al doctor Ulises Cano, quien también ha estado por ahí con nosotros trabajando y platicando sobre el tema. Y bueno, estoy seguro de que seguiremos trabajando todos juntos. Muchas gracias nuevamente. Bueno, continuando con la agenda, pues ahora le toca al Centro Mario Molina, entonces voy a compartir mi pantalla para hacer la presentación de los resultados que obtuvimos durante este año de proyecto. Espero que todos puedan ver la pantalla. Está listo. Pues bueno, muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros y por su participación. Aquí me gustaría iniciar dando las gracias al doctor Bárcena y también al ingeniero Carlos Mena, quien han estado muy atentos y sin duda su guía y apoyo pues ha sido fundamental para que se pueda llevar a cabo este proyecto. Entonces, muchísimas gracias al doctor Bárcena y al ingeniero Carlos Mena. También, no muy importante, me gustaría darle las gracias a mi equipo, a Irving Tech, a Carmen Neri y a Isabel Girón, quienes son realmente los que hicieron todo el trabajo de este proyecto, y sin su participación, pues esto no se hubiera podido llevar a cabo. Entonces, les agradezco mucho su constancia y su esfuerzo. También en este tenor, pues me gustaría agradecer también a la parte administrativa del centro, a Josefina Granados y también a Marí Castellanos, quienes también fueron fundamentales para poder llevar toda la parte administrativa de este proyecto. Pues finalmente también me gustaría darle las gracias al ingeniero Jaime Lomelín, al ingeniero Jorge Armando Gutiérrez y al ingeniero Leopoldo Rodríguez por toda la retroalimentación y justo el apoyo que se nos brindó en términos de su opinión de nuestro proyecto, y que ahorita, bueno, estaré platicando un poco más sobre nuestros resultados y bueno, pues muchísimas gracias por estar muy atentos y por estar con nosotros. Bueno, el objetivo del proyecto fue básicamente evaluar precisamente el potencial de mitigación y los costos del hidrógeno verde en México. Lo que se buscó precisamente fue llegar, ¿no?, a analizar alternativas de proyectos piloto y poder diseñar una ruta crítica de implementación.
También la idea del proyecto pues era servir como un punto de contacto, como un punto de inicio donde los actores interesados tanto en México como en el Reino Unido pues pudieran unirse y así poder llevar esta tecnología a la realidad, ¿no? Entonces, dentro de las actividades que ahorita ya les estaré contando con más detalle, pues se realizó una revisión del estado del arte de tecnologías para la cadena de producción bueno, y uso de hidrógeno verde. Se maparon actores, experiencias existentes tanto a nivel nacional como internacional. Se realizó un análisis de costos y también el potencial de mitigación de gases de efecto invernadero del hidrógeno verde en México. Se diseñó una ruta crítica identificando barreras, oportunidades y beneficios adicionales. Y bueno, el día de hoy, pues precisamente estamos presentando los resultados. También, muy rápidamente, me gustaría agradecer a los beneficiarios de nuestro proyecto que también han estado colaborando con nosotros. Dentro de estos actores que no he mencionado, pues se encuentran la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México, quienes también fueron beneficiarios del proyecto, también a Grupo México y a la Iniciativa Climática de México. Bueno, voy a empezar con una introducción muy rápida y básica del hidrógeno. En nuestro proyecto, pues realmente nos enfocamos a lo que es el hidrógeno verde, pero solo mencionarles que como ya también mis otros compañeros, otros colegas mencionaron, el hidrógeno pues se clasifica en diferentes, se usa una clasificación de colores para hacer una diferenciación de las diferentes maneras en las que se produce el hidrógeno. Entonces, hay varios códigos de colores, pero los puntos más importantes son el hidrógeno gris, el azul y el verde. El gris, pues, es el hidrógeno que se genera, que se produce y que su producción involucra la emisión de gases de efecto invernadero, CO2 a la atmósfera. Es la manera tradicional de producir el hidrógeno. Y, bueno, en el caso del hidrógeno azul, lo que sucede en este proceso, pues el hidrógeno se produce también a partir de combustibles fósiles, pero en este caso el CO2 se genera, se almacena, bueno, se captura y se almacena, entonces las emisiones que se generan a partir de la producción de este hidrógeno azul, pues son menores a las del hidrógeno gris. En el caso del hidrógeno verde, que es el que consideramos en nuestro proyecto, pues es, como ya mencionaron, el hidrógeno que se produce a partir de la electrólisis del agua, utilizando electricidad generada a partir de fuentes renovables. Como ya se ha mencionado y como algunos de ustedes saben también, el hidrógeno pues es un compuesto que tiene muchas aplicaciones en muchos sectores. Ahorita les estaré platicando con más detalle los resultados para México, pero el hidrógeno pues tiene muchas aplicaciones, no solo en términos de poder almacenar la energía y de poder también ser medio de transporte de energía, sino también como insumo para la industria química y para la producción de productos químicos como el amoníaco y el metanol. Y bueno, también, como ya vimos, la manera en la que se genera, pues es variada. Y lo que se trató de hacer en este proyecto, pues era tomar una perspectiva amplia del hidrógeno y analizar las alternativas desde la generación hasta el uso de este compuesto. Otra cosa importante que habría que mencionar es que realmente la cuestión del hidrógeno pues tiene un aspecto local muy importante que ahorita pues les estaré platicando con más detalle. Entonces, la importancia del hidrógeno pues precisamente surge a partir de que, como ya mencionaron los demás ponentes, pues los costos de la producción de hidrógeno han bajado considerablemente y pues se espera que esta tendencia se acelere dado el interés que se ha mostrado en esta alternativa de mitigación. El sector minero pues es muy importante para el desarrollo y aplicación del hidrógeno y existe una alta probabilidad, como también les estaré mostrando, de que sea el primer sector en el que se adopte a una mayor escala. La siguiente área en la que se podría desarrollar el hidrógeno pues es en el transporte pesado
Y aquí pues habría que analizar cuál es la competencia que podría existir con vehículos eléctricos o también el complemento o como una tecnología complementaria a estos vehículos. El hidrógeno pues también tiene la ventaja de que permite lograr una decarbonización de las actividades que no son fáciles de descarbonizar directamente con electricidad, como son la producción de acero, cemento y también la petroquímica. El hidrógeno pues es una manera también muy importante de almacén de energía eléctrica y que puede resolver, ¿no? O podría resolver, como ya mencionaba la doctora Romero, pues estos problemas de intermitencia generados por los sistemas de generación eléctrica renovables. Un punto importante que también se mencionó es el del amoníaco. El hidrógeno pues es insumo de la producción de amoníaco y el amoníaco pues también podría servir como una manera de almacenamiento de energía limpia, dado que se puede utilizar como combustible o como transporte de hidrógeno. Entonces, justamente el hidrógeno también, perdón, el amoníaco también se puede regresar al hidrógeno, entonces también juega un papel importante en esta cadena. Bueno, les voy a contar muy rápidamente sobre la metodología que empleamos. Lo que hicimos nosotros y en lo que nos caracterizamos es que tratamos de tomar un enfoque desde la demanda. Es decir, lo que hicimos fue analizar el potencial a partir de todos los puntos posibles en los que se utiliza actualmente el hidrógeno, en donde se podría utilizar hidrógeno más fácilmente en el futuro. Entonces, de ahí partimos a hacer este análisis a partir justo de la determinación de la demanda en puntos específicos. Entonces, nuestro estudio consideró 5 puntos principales. El primero es el de las 6 refinerías del Sistema Nacional de Refinación. En este caso hay una gran demanda de hidrógeno para procesos de hidrodesulfuración, es decir, procesos en donde se pueda quitar el azufre de los combustibles, gasolinas y diésel. En este caso nosotros nos enfocamos a la parte de la demanda de hidrógeno en unidades de hidrodesulfuración de destilados intermedios, diésel, y analizamos varios casos. Entonces, en este estudio que les menciono, va a estar disponible en la página del centro esta semana, y también les haremos llegar con mucho gusto. Analizamos varias alternativas. La primera era considerar, bueno, cuál es la demanda total de hidrógeno de las refinerías y también, pues, cuál es la demanda específica de estas unidades de hidrodesulfuración. Y esto con la idea de tener un potencial total de mitigación y de uso de hidrógeno, pero también tener sistemas más pequeños en donde se pudiera llevar a cabo un proyecto demostrativo. Entonces, esa es la característica general del proyecto y, bueno, se aplicó en este caso a las refinerías del país. Algo que hay que mencionar es que tratamos de considerar la mejor información disponible y en este caso pues usamos inclusive balances de materia de las refinerías. En el caso de la minería, pues consideramos 9 minas a cielo abierto, principalmente localizadas en el estado de Sonora y también una mina subterránea. Y lo que se hizo en este caso pues fue analizar cuál sería el uso total de hidrógeno en la flota de vehículos mineros que tienen estos sitios o estas minas. Entonces, la idea fue primero, otra vez, determinar la demanda total de toda la flota a partir de datos que encontramos públicamente sobre el tamaño de la flota de algunas de las minas, cuáles son más o menos los patrones de uso de estos vehículos y cuál sería la posible sustitución de diésel por hidrógeno. Entonces, lo que se plantea en este caso, pues era introducir sistemas de vehículos que funcionaran con celdas de combustible. En este caso también analizamos, bueno, qué pasaría si se implementa un proyecto piloto inicialmente con una sola unidad. En el caso del transporte público es similar al caso minero. Se analizaron 3 ciudades, en la ciudad de Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México. Y la idea pues era precisamente estimar primero cuál es la demanda o cuál sería la demanda total de hidrógeno si toda la flota del sistema BRT se sustituyera por
vehículos de celda de combustible y también analizar cuál sería la oportunidad para un proyecto piloto en donde se introdujera una sola unidad. Finalmente, también analizamos lo que es la inyección de la red de gasoductos. Aquí se hizo un análisis también detallado de, bueno, cuáles son los puntos de inyección de gas natural dentro de la red nacional de gasoductos, donde, ¿no?, se encuentran los recursos naturales más grandes, y a partir de eso pues se determinaron algunos puntos de inyección que ahorita les voy a comentar para poder estimar precisamente cuál sería la demanda si consideramos hasta un 3% de volumen de esta red con hidrógeno verde. Finalmente, en el caso de la industria, analizamos plantas puntuales, en el caso de la producción de acero, de amoníaco y de metanol, y para analizar la demanda de hidrógeno, pues bueno, se consideraron la demanda actual de estas plantas, pero también se consideró cuál es el tamaño comercial disponible de algunas empresas, que algunas empresas están ofertando para la producción de amoníaco verde. Entonces nos basamos realmente en esos tamaños que posiblemente o se puedan, que puedan estar disponibles pronto en términos comerciales. Bueno, entonces dentro de los resultados principales, comenzaría mencionando cuáles fueron aquellos resultados generales. A partir de todos los proyectos que consideramos, en el caso de proyectos de menor escala, es decir, que sean, digamos, proyectos demostrativos, podrían reducirse hasta 1.3 millones de toneladas de CO2 equivalente anuales, mientras que la demanda total, es decir, de la demanda de todas las refinerías, de la demanda de todos los vehículos mineros de las minas que consideramos y de todos los demás sistemas, pues se podrían reducir hasta 5.6 millones de toneladas de CO2 equivalente. En este caso, pues la mayor reducción de emisiones de gases de efecto invernadero pues se encuentra precisamente en la refinación del petróleo, dado todo el uso que se le da para la hidrodesulfuración. Dentro de los costos nivelados que encontramos son similares, de hecho, a los que ya presentaba la doctora Romero, pues aquí vemos un componente local muy importante, es decir, los costos dependen mucho de los recursos disponibles en las localidades específicas. Entonces, los costos que estimamos, costos nivelados de hidrógeno, pues van de $5.5 por kilogramo de hidrógeno a $8.6 por kilogramo de hidrógeno. Aquí solo mencionarles rápidamente que consideramos dentro de la modelación, pues costos, tratamos de considerar costos lo más conservadores posible para poder tener una estimación un poco más realista. También, dependiendo del proyecto, notamos que o analizamos que hay áreas en las que no existe o no podría ser posible, por ejemplo, instalar un sistema solar, dada la extensión que se requiere y el uso de suelo que se tiene alrededor de los puntos de uso. Entonces, lo que hicimos fue considerar costos de transporte, que nuevamente dependen del proyecto y de dónde se ubique el sistema de generación. Y en el caso de los costos que se podrían generar por este transporte, pues en algunos casos llegó a ser del 50%. Como ya comenté, pues los costos nivelados de hidrógeno dependen mucho de los recursos naturales existentes, y de hecho aquí México pues tiene esta gran ventaja de poseer grandes recursos, tanto solares como eólicos y bueno, también geotérmicos, que podrían aprovecharse para poder llevar a cabo este tipo de proyectos. Entonces, dentro de los proyectos que analizamos, el mayor potencial de generación y uso pues se localizó más o menos en el centro y norte del país. Los principales estados en donde podría llevarse a cabo un proyecto pues son Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Zacatecas, Puebla y Veracruz. En el caso de Puebla y Veracruz, realmente es porque tenemos puntos de demanda. En el caso de Veracruz, pues la refinería; en el caso de Puebla, la producción de metanol en Pemex. Bueno, con los resultados ya más particulares, voy a tratar de ser un poco más rápido. Esta diapositiva simplemente muestra la revisión bibliográfica que se hizo
voy a enfocarme a el uso de hidrógeno en vehículos mineros, dado que fue una de las principales aplicaciones que pensamos que podría realizarse en el futuro próximo. Entonces, pero bueno, este análisis se hizo para todas las alternativas que ya les comenté. En el caso del uso de hidrógeno en vehículos mineros, pues este hidrógeno, aprovechando la energía solar y eólico, pues podría utilizarse en vehículos mineros, sustituyendo el uso de combustibles fósiles, diésel, también gas LP. Y bueno, existen ya proyectos en donde se está llevando a cabo esta generación y uso de hidrógeno, ¿no? Anglo American es una de las empresas que ya están planteando un proyecto piloto. De hecho, ahorita posiblemente ya esté funcionando. Glencore es otro de las empresas que también han estado trabajando en el tema. Bueno, Komatsu en el términos de los vehículos también va a empezar ya a desarrollar vehículos basados en hidrógeno para contar ya con una unidad de prueba en 2030. Y bueno, Sun Metals en este caso está utilizando el hidrógeno como un almacén de energía. Entonces vemos aquí dos puntos muy importantes, que es el uso de hidrógeno en celdas de combustible como sustitución de diésel y gas LP, pero también como almacén de energía renovable. Ya yendo más a detalle, un poco más a detalle del resultado específico, aquí lo que se hizo fue considerar los recursos naturales. Se utilizaron puntos específicos, en este caso fue para Sonora. Lo que se hizo fue analizar, bueno, cuáles son los recursos existentes en el lugar, y se utilizó una herramienta desarrollada inicialmente por el Laboratorio de Energías Renovables de Estados Unidos, NREL, en donde se modeló un sistema en donde pudiera escalarse tanto el sistema de generación eléctrica fotovoltaica como el sistema de generación de hidrógeno. Este análisis pues también cuenta con un pequeño almacenamiento que pueda ayudar a satisfacer las necesidades de hidrógeno, y dentro de los resultados que se obtuvieron pues es un sistema en donde la producción anual para una sola unidad minera es más o menos 66 toneladas, y el costo nivelado de hidrógeno es de 7.3 dólares por kilogramo, lo cual es equivalente a 54.6 dólares por millón de BTU. Aquí uno puede observar, o pueden observar en la gráfica que está del lado derecho, cómo se compararía este precio del hidrógeno con respecto al precio actual de diésel, ¿no? Como pueden ver, todavía hay una diferencia, pero uno de los atractivos precisamente de utilizar primero al hidrógeno como combustible en el transporte, pues es que la diferencia no es tan alta como pueden ustedes ver, y se espera que estos precios de hidrógeno pues puedan ser competitivos en los próximos años, es decir, que puedan alcanzar un nivel de 36 dólares por millón de BTU o inclusive menor, y bueno, se espera que estos puedan llegar o puedan ser todavía más bajos a 2040 y 2050, y ahí es donde precisamente se encuentra el atractivo del hidrógeno verde. Dentro de los beneficios ambientales, el potencial de mitigación en este caso, pues tenemos que el proyecto podría reducir hasta 683,000 kilogramos anuales de CO2, y bueno, también existen co-beneficios en términos de la reducción de emisiones de contaminantes. En este caso, se podrían reducir 9,000 kilogramos anuales de óxidos de nitrógeno, 1,700 kilogramos de compuestos orgánicos volátiles, 1,800 kilogramos anuales de material particulado con un diámetro menor a 2.5 micras, y también reducir 1,300 kilogramos de carbono negro y 13 kilogramos de dióxido de azufre. Entonces, una vez que ya hicimos este análisis de los, pues cuáles serían los costos de implementación, pues también nos dimos a la tarea de pensar, bueno, cuáles son los pasos o qué es lo que se podría seguir para, por ejemplo, llevar a cabo este proyecto. En el caso de establecer una ruta crítica, la idea solo era hacerlo para uno, lo hicimos para un par más de proyectos que consideramos que eran clave. De hecho van a estar en el documento que les compartamos, pero bueno, en este caso específico lo que vemos es que, o lo que
lo que encontramos es que es muy importante, a partir de este primer análisis, ¿no?, de costos y de potenciales de mitigación, pues poder desarrollar una evaluación un poco más detallada de los sistemas de ingeniería que se requerirían para llevar a cabo el proyecto, tanto desde el punto de vista técnico como económico. Entonces, una vez que ya se pueda tener una evaluación más detallada, algo que también encontramos muy importante es justamente la formación de asociaciones con empresas expertas en la cadena de hidrógeno. Es decir, los proyectos que se han llevado a cabo pues son más bien asociaciones que incluyen a diferentes expertos, incluyendo a la academia, también las organizaciones civiles, en donde cada uno puede aportar su experiencia. Por ejemplo, en el caso de los electrolizadores existen empresas, y en el Reino Unido hay una muy importante que se dedica a la construcción de electrolizadores. Entonces, esta interacción entre las diferentes empresas pues es muy importante, y eso es como primer punto para establecer o llevar a cabo un proyecto. Ya más, o hablando ya más con el detalle del desarrollo del proyecto, pues más o menos, en el caso de un sistema solar fotovoltaico, pues se toman 36 meses en el diseño, instalación y operación en México para sistemas de este tamaño. En el caso de esta industria o del sector minero, un aspecto importante es, bueno, ¿de dónde vamos a sacar el vehículo para poder utilizar este hidrógeno? Y lo que se ha hecho hasta ahorita es adaptar algún vehículo que se tenga ya en la mina con un sistema de celda de combustible. Entonces, esta adaptación más o menos toma 12 meses, y también en esto se incluye pues el tiempo de diseño, cómo se modifica el vehículo, cómo se puede adaptar, y también la prueba de este vehículo. Finalmente, bueno, también ya en el desarrollo específico del sistema de producción y uso de hidrógeno, el tiempo estimado que hemos visto que se podía plantear es una planeación, procura, prueba y operación para un sistema de esta escala en 24 meses. Entonces, estamos hablando, dependiendo de cómo se arreglen los tiempos, de tiempos que van más o menos entre 3, 4 años o hasta 6, 7 años. Entonces, eso es lo que consideramos por ello importante, que se puedan llevar a cabo acciones no solo a nivel, en este caso muy específico a un proyecto, sino también a escala nacional. Y por eso, dentro de las recomendaciones de políticas públicas o de recomendaciones que damos para poder llevar el tema a una escala mayor, pues están realmente basadas en lo que ya se ha planteado en otros estudios, por ejemplo, en el caso del estudio que ya se ha hecho por parte de la Agencia de Cooperación Alemana, y pues lo que consideramos como primordial pues es el establecimiento de metas a largo plazo, es decir, establecer una ruta, una estrategia nacional que pueda servir como guía para todos los actores de cuál es el potencial y cuál es el panorama del hidrógeno en México. Creemos muy importante este aspecto, que pueda guiar los esfuerzos de todos los actores a nivel nacional. Eso es lo que plantearíamos como primer punto. Aquí también lo que ya comentaba Eduardo, de considerar aspectos más específicos pues, de la regulación, pues es también muy importante. Entonces, dentro de los puntos que también creemos que deben de llevarse a cabo, pues está precisamente la creación de esta demanda, establecer políticas que establezcan un valor económico al hidrógeno. También se ha planteado la idea de establecer certificados que justamente puedan avalar que el hidrógeno es verde. Entonces, esos también son esfuerzos que son bastante útiles. Otro punto muy importante es reducir, ¿no?, los riesgos y también generar una mayor inversión. Otro punto pues es el apoyo a la investigación y el desarrollo, como ya mencioné hace rato, y aquí creo que los gobiernos pues pueden jugar un papel central precisamente en apoyar esta alternativa. Y bueno, creo que por lo que ya nos comentaba tanto el INEC como el INEL, pues ya vemos un interés y creemos que los esfuerzos van encaminados hacia justo poder establecer esta tecnología en el futuro, y bueno, creemos que es fundamental.
finalmente, ya en la parte más de estándares y de regulaciones, pues bueno, eliminar estas barreras innecesarias y establecer estándares comunes que puedan ayudar a implementar, ¿no?, un proyecto, pues es también importante. Sabemos que ya se están realizando ahorita algunos esfuerzos con respecto a la regulación, entonces creemos que pues justo vamos todos en buen camino y creemos que pues se necesita todavía una mayor cooperación, que pues el Centro Mario Molina pues puede también contribuir y seguiremos dispuestos a poder apoyar estos esfuerzos tan importantes. Y bueno, finalmente también incluir, creo que es algo que falta también, es incluir a las comunidades locales y también platicar más con los gobiernos locales. Aquí dentro del proyecto pues tuvimos la oportunidad de visitar el estado de Sonora y de poder platicar con diferentes actores y bueno, agradecemos también a la embajada y a todos los actores locales que nos estuvieron interesados en el proyecto, y creemos que esa es también una parte muy importante para poder llevar a cabo un proyecto. Entonces, creo que yo hasta aquí lo dejaría. Nuevamente, quiero agradecer a todas y a todos por su atención y por su participación, y muy importante agradecer el apoyo de BASE y el programa UK Pact el apoyo que recibimos para realizar este proyecto. Y bueno, nuevamente pues agradecer a todos los actores que han estado interesados en este proyecto. Yo estoy disponible en este correo, con mucho gusto podremos responder a sus preguntas. Y bueno, finalmente pues le daría la palabra al doctor Bárcena para que nos dé unas palabras de cierre a este evento. Muchísimas gracias. Muy bien, bueno, pues muchas gracias, Marco. Ya estamos un poco pasados del tiempo agendado originalmente, muy brevemente. Como ustedes han visto, el evento de cierre ha cubierto temas muy importantes desde la perspectiva de los gobiernos del Reino Unido y de México. Las palabras que dijo Marco Jano en su presentación claramente indican que consideramos que el apoyo de las entidades gubernamentales es esencial, porque ellos son los que deben ser coordinadores para fortalecer los esfuerzos de adopción del hidrógeno verde o del hidrógeno en esa transición energética. Es a través de esas instituciones que es posible trazar un camino bien definido que pueda seguir los distintos actores e interesados, además de dirigir los recursos necesarios para lograrlo. Volvemos a agradecer la participación de Cameron Davis de BASE, del ingeniero Eduardo Olivares del INEC y de la doctora Tatiana Romero del INEL. Fueron presentaciones de muy alto nivel y da mucho gusto ver, ¿no?, los avances que se tienen en este sentido. Es una cultura del hidrógeno que sin duda es irreversible. Creemos y estamos seguros de que va a ser en un futuro una fuente muy importante de energía renovable. Sin duda, estos tres organizaciones, el BASE, el INEC y el INEL, han sido grandes aliados del Centro Mario Molina y sin duda de este trabajo. Estoy seguro de que junto con muchos actores como los presentes en esta reunión, podremos hacer que el hidrógeno verde se convierta en una realidad en nuestro país. Así que gracias a todas y a todos por su tiempo e interés en su participación. Los invito, como ya decía Marco, a consultar el documento final que estará muy pronto disponible en nuestra página de internet del Centro Mario Molina. Y también a acercarse a nosotros para buscar sinergias y así lograr que México transite con celeridad hacia una ruta de bajas emisiones de carbono. Nuevamente, nuestro agradecimiento al gobierno del Reino Unido por su apoyo y en particular al UK Pact, representado aquí por Carlos Lozano. Y para finalizar, nuestro reconocimiento al doctor Marco Jano y su equipo de trabajo en el Centro Mario Molina por la conducción de este proyecto. Así que sin nada más que agregar, les agradecemos a todos por su presencia. Muchas gracias de nuevo y que tengan un excelente día.
Terminamos entonces. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós, adiós, Jaime. Gracias. Adiós, Muchas Jorge. gracias. Gusto en Gracias. saludarte. Gracias. A todos. Adiós, Julieta. Gracias. Hasta luego. Buen día. Gracias, buenos días. Hasta luego. Bueno, Bueno, nos vemos, gracias. Marco. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego platicamos. Sí, claro que sí. Hasta luego. Bye. Tiene una serie de notas en el Sí, chat. creo que sí. Sí, se quedan guardadas, entonces las revisamos si hay alguna pregunta. Jano, pues muchas gracias, muchas felicidades al Centro Mario Molina. En cuanto al video, ¿podemos obtenerlo en la liga de Facebook que nos compartieron en alguna otra parte? No, muchas gracias, Antonio, por estar con nosotros. El video va a estar en nuestra página de internet, entonces ahí podrán consultarlo de nuevo. Excelente. Nuevamente, muchas felicidades a todos los colaboradores del Centro Mario Molina y desde luego a quien hizo posible este fabuloso foro. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Antonio. Gracias, Eduardo. Bueno.